Hoy miércoles, Kelvin, están convocados los 3 expresidentes vivos, los 3 expresidentes que ha tenido este país en el siglo XXI, por el presidente actual de la República Dominicana, licenciado Luis Abinader Corona, a una reunión acorde al presidente Abinader durante la semanal de carácter informativa, pero en donde evidentemente nuestros 4 principales líderes políticos, Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina y Luis Abinader, podrán conversar sobre la situación de la migración irregular haitiana en República Dominicana, además del agravamiento cada día de la crisis que vive este vecino país. Yo, y creo que todos aquí nos hemos expresado en torno a nuestro parecer de dicha reunión, pero ya acercándose las horas de este acontecimiento que hemos todos aquí catalogado como histórico, me gustaría saber, compañeros, ¿qué piensan ustedes puede salir de dicha reunión? Bueno, independientemente del resultado que de esa reunión, que ojalá que dé un resultado positivo, yo creo que a mí me parece positivo que, y además, como tú dices, histórico. Quizás yo pensando en el recorrido histórico de la República Dominicana, quizá a principios de los 1900, frente a la amenaza de la intervención estadounidense, hubo algunas reuniones en las que participaron los expresidentes de ese momento, pero en realidad sí, en el marco de un proceso democrático, entiendo que es la primera vez en la República Dominicana en que 4 expresidentes y presidentes se reúnen a conversar un tema de interés nacional. Y en ese sentido yo creo que quizás es una muestra de la madurez democrática de nuestro sistema político. No tiene precedentes y yo creo que todo el pueblo va a estar muy a la expectativa de cómo se desarrolla esa reunión y de lo que surja de ahí. Pero en principio el hecho de que ocurra es ya, yo creo que un elemento positivo y sobre todo de un tema tan fundamental para el interés nacional, para el futuro de la República Dominicana y para el presente, como es el tema de la migración y la crisis migratoria que tenemos en el país. Bueno, yo lo valoro también muy positivo. Ahora voy a dar algunos detalles en mi comentario, pero en sentido general es un gesto que trasciende lo simbólico. Que trasciende lo simbólico. Y como algunos, porque usted recoge, usted hace un análisis de contenido de la prensa y recoge algunas palabras y expresiones que son preocupantes en este país. Cortina de humo, relaciones públicas, bulto, pérdida de tiempo. Yo digo, señores, pero ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? O sea, aquí, yo no sé, o sea, aquí tiene que ampliarse quizás la materia de historia dominicana, la historia de la frontera, la historia de nuestros símbolos patrios, el sentido de responsabilidad, que es una de las cualidades fundamentales que tiene que tener el hombre público, el hombre de Estado y sobre todo nosotros que ejercemos también este oficio a la hora de juzgar los acontecimientos. Yo sé que es difícil porque las emociones nos nublan a todos, yo no me excluyo, yo soy un ser humano. ¿Quién era que decía que nada humano me es ajeno? A mí no me es ajeno nada humano. Pero nada humano me es indiferente. Yo valoro con mucha, con profundo sentido patriótico esta reunión. Y para mí marca, ¿verdad?, un punto de inflexión en la política dominicana, lograr sentarlo. Miren, aunque se sienten como unos misúas, así se vean la cara a los 4. Aunque se vean la cara a los 4 así. Y se digan buenos días, pónganse ahí para la foto. Esa es otra expresión, la foto. Aunque sean como unos misús nada más para la foto, eso manda un mensaje trascendental, sí, que no será el caso, porque ahí, ¿verdad?, se van a brindar informaciones importantes. Pero Julio, eso que tú dices también yo creo que es una muestra de la desconfianza que tiene gran parte del pueblo dominicano ahora mismo en los liderazgos políticos y en el sistema político. Y ojalá que este encuentro
de resultados que permitan fortalecer esa confianza, en que cuando los actores políticos se reúnen y se ponen de acuerdo, realmente pueden impulsar transformaciones que el país necesita. Ojalá, porque esa desconfianza es cierta, es real y es parte del reto que estamos enfrentando ahora mismo. Es correcto. Esa reunión eleva el debate político. ¿Por qué? Bueno, porque cuando tú ves que el presidente de la República Dominicana toma en cuenta a sus adversarios en un país que está ahora mismo dividido, con muchas opiniones contrarias, eso significa que ya se va a elevar el debate político, ¿verdad? Esperemos que haya un consenso y que se tomen en cuenta todas las sugerencias. Y a la gente hay que inyectarle a veces una dosis de optimismo. Claro, Sí. no, Porque hay y gente que aquí- viendo no quiere creer. No, claro, y además también, ven, oye, una gente de su Hay gente que propio... no quiere creer porque es verdad. Si tú ves que tu líder se está reuniendo con otro líder, porque aunque quizás un líder no sea mi líder, yo no puedo descartarlo y decir que no es un líder. ¿Verdad que sí? Valga la redundancia. No deja de ser un líder porque no sea mi líder. Entonces, si tú ves que el tuyo se está reuniendo con el mío, pues mira, vamos a darle un punto favorable al mío, aunque no sea el tuyo, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, yo pienso que hay elementos de parte y parte. La suspicacia es natural, para ser honestos. Hablamos de liderazgo. Yo pienso que este es un momento precioso para que nuestros líderes demuestren que realmente lo son. Líder es quien lidera. Y este país necesita que su clase dirigente la lidere, que le muestre claramente cuál es el camino que vamos a seguir como país en un tema tan delicado como este. Y más allá de lo que Julio decía, de la clásica protocolar foto del encuentro, la gente está esperando más. La gente está esperando que el liderazgo político dominicano se coloque a la altura de las circunstancias que nuestro país le demanda. Es hora de pasar de la palabra a los hechos concretos. Eso es lo que está esperando el país. Bienvenida esta reunión, que será hoy de carácter informativo, pero la gente está esperando no solo esta reunión, la gente está esperando los hechos que se van a desprender de esta primera reunión informativa, de las reuniones bilaterales y de la reunión del Consejo Económico y Social, las decisiones que como país vamos a tomar respecto de este tema. Eso es lo que realmente el país está esperando y es importante que nuestros líderes, comenzando por el presidente de la República, por el expresidente Hipólito Mejía, el expresidente Fernández y el expresidente Danilo Medina, estén claros y conscientes de eso. La gente está esperando hechos concretos, además de la reunión, además de la avenencia, de la concertación. La gente está esperando consenso, pero está esperando decisiones firmes y definitivas con respecto a este tema. En ese... Sí, yo quería agregar que no hay nada tan bueno que no tenga algo malo y no hay nada tan malo que no tenga algo bueno. O sea, Correcto. por más bestia, por más fiera que sea la fiera, algo de bondad tiene. O sea, hay que darle, ¿no? Es verdad. Porque hay personas que no quieren reconocer los méritos de los expresidentes. Y mucho de lo que estamos disfrutando hoy en día, servicios básicos, democracia, institucionalidad, es por esos expresidentes. Entonces hay que reconocer lo bueno también. Bueno, está bien. Miren. ¿Verdad que sí? Sí y no, pero... La Mucho de lo contigo, malo. pero la Eso contigo, sí, y mucho de lo programa, malo. Dame, no, porque... Y mucho de lo malo, Yo entiendo pero lo vamos a que tú reconocer dices. lo Yo entiendo lo bueno. que, el tema es que cuando uno hace un ejercicio ciudadano, es importante distinguir eso que tú evidentemente planteas, ¿no? De que no todo ha sido malo. Exacto. Claro, también hay asuntos que deben mejorar y nosotros Correcto. como ciudadanía, nuestro deber, por ejemplo, como comunicadores, no es andar regalando flores, sino más bien No, jamás. indicar aquellos aspectos en donde se ha fallado. Ser voz de aquellos que necesitan que les representen en torno a sus carencias, necesidades históricas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, en un ejercicio objetivo se reconoce lo positivo Claro que sí, hay que y ser lo objetivo. negativo. Y dentro de lo negativo hay que reconocer que estos 4 expresidentes y presidente tienen una alta cuota de responsabilidad en cómo se ha agravado el Y problema respetan la migratorio. democracia, que es lo Esa es la importante. verdad. Los 4, Sí. Hipólito, Leonel, Danilo y Luis, tienen una alta cuota de responsabilidad con el desorden migratorio que se ha vivido tradicionalmente en el pueblo dominicano. Entonces, que pone en peligro, el futuro del pueblo dominicano.
el Ernesto. desorden migratorio haitiano, como también tiene una alta cuota de responsabilidad la alta clase empresarial, como también tiene una alta cuota de responsabilidad la alta clase militar, como también tiene una alta cuota de responsabilidad una parte importante de la ciudadanía, en sentido general, ¿verdad? Pero los políticos tienen que asumir su responsabilidad. Eso que dice Virginia de la pérdida de credibilidad de la clase política ante la ciudadanía es en base a los mismos desafueros que los políticos han promovido. Ellos mismos, con su mal accionar, han perdido crédito ante la gente. Han dinamitado la confianza de la gente. Y de ahí que espero que de esta reunión salgan resultados positivos que ayuden a seguir atacando de forma responsable y unidos como dominicanos un problema, repito, existencial, que es el desorden migratorio haitiano masivo de República Dominicana, por un lado, y por otro, que también ayude a que la confianza de la ciudadanía se incremente en actores fundamentales para nuestra democracia como son los políticos. Otro punto importante que quiero que tratemos, amigos, es una acción del diputado del Distrito Nacional, Charles Mariotti, en el día de ayer. Charles Mariotti, hijo de nuestro Master Brain. Don Charlie Mariotti Tapia, el diputado Charlie Mariotti anunció un sometimiento de una resolución en donde se solicita al presidente Luis Abinader el retiro inmediato del proyecto de ley orgánica de libertad de expresión y medios audiovisuales que ha sido catalogado popularmente en las redes sociales como Ley Mordaza. El diputado Charles Mariotti, vamos a escucharlo, le pide al presidente que retire ese proyecto de ley en donde se crea el TINACOM, que serviría como instituto para cercenar la libertad de expresión. Así, claro, es el INACOM. Hay que hablar, no, pero que tenemos que registrarlo. Pero un momentico, ese derecho de autor es mine, baby. Hay que darle el mérito. No era de paz. Hay que darle el mérito. Voy a cobrar, Río. Cuidado, no fue Paz. Fue Aníbal. Fue Aníbal, no fue Paz. No, fue Cuidado, Rafa. Ey, lo invocamos. Y eso está ahí. En breves instantes. Entonces vamos a escuchar al diputado Charles Mariotti y luego entonces continuamos con el debate. Amplia conversación con diversos sectores, hemos llegado a dar el siguiente paso. Hoy estaremos procediendo a depositar una resolución solicitando al presidente que retire el denominado proyecto de ley orgánica de libertad de expresión y medios audiovisuales, denominado por la población como Ley Mordaza, en el entendido de que este proyecto viola aspectos constitucionales, no solamente en el fondo, sino aparentemente también en la forma, porque en el artículo 96 de la Constitución queda establecido quiénes son aquellos que tienen iniciativa de ley. Dentro de ellos menciona a los legisladores, senadores y diputados, el presidente de la República, a la Junta Central Electoral en temas electorales y al Poder Judicial en temas judiciales, así como establece también la iniciativa popular que necesita el 2% de los inscritos en el padrón para poder someter un proyecto de ley. Ayer en la semanal vimos como el presidente dijo que este proyecto no es suyo, él no ha puesto ni siquiera una coma. Entonces, si lo somete al Ejecutivo, pero no es del presidente, nos surge la pregunta de quién es este proyecto entonces. Y además la preocupación de que sus legisladores entiendan que como viene de su consultor jurídico, sea su visión y entonces lo aprueben aún con los vicios de inconstitucionalidad y con el deseo de censura previa que se lee solamente con darle una breve ojeada al proyecto. Nosotros hemos hecho una investigación profunda y por eso entendemos que esta ley está mal concebida y que busca silenciar una población que ha encontrado básicamente en las redes sociales un espacio para expresarse libremente, para que aquellos que ostentan el poder no puedan ignorarlos y deban escucharlos a como dé lugar. Lo que se necesita en este país no es una ley de censura, es una ley que venga a regular las reglas de juego de las plataformas digitales. No que censure la opinión de los creadores de contenido, sino que proteja la capacidad de tener conversaciones sinceras entre seres humanos, obligando a las plataformas a identificar las cuentas que son bots y que a veces, muchas veces, están promovidas por entes institucionales y que buscan manejar y tergiversar la conversación en las redes sociales. Entonces, establecer claramente qué son estas redes sociales, si son empresas privadas, si son foros públicos. Definitivamente la conversación es mucho más profunda, pero no es solamente legal, es ética y moral. Entonces, en este... Agradecemos a los amigos de Noti5, que a través de ellos pudimos
conseguir estas declaraciones. Evidentemente estoy totalmente de acuerdo con la intención del diputado Charles Mariotti, porque él, desde su curul, desde el instrumento institucional que él posee como diputado y en representación de mí, de Ernesto Jiménez, que vivo y voto en el Distrito Nacional, él está sometiendo una instancia para que esa ley en donde se crea el TINACOM, el Ministerio de la Verdad, el instituto encargado de decidir quién habla, qué habla, dónde lo habla y cómo lo habla, que está consignado en esa ley, que eso no exista en República Dominicana y que no se atente contra la libertad de expresión en República Dominicana. Por lo tanto, yo pondero positivamente ese intento desde sus facultades institucionales de Charles Mariotti porque esta ley no sea una realidad. Yo quiero decir algo, y lo digo desde la humildad precisamente. Lo digo desde la prudencia, ¿verdad? Desde la prudencia y desde la humildad por el sector al que me voy a referir. Y es a la prensa y a la Sociedad Dominicana de Diarios. Y lo digo porque hubo un comunicado que se publicó cuando inició este debate de este anteproyecto de ley. Y luego del comunicado yo no he visto más nada. O sea, es como si el comunicado fuera un organismo vivo y hablara y se expresara y andara caminando y fuera a todos los medios y se defendiera solo. No, el comunicado no se defiende solo. El comunicado hay que salirlo a defender. Hay que explicarle a la gente las virtudes y los vicios, en el caso de ellos, como la promueven, me imagino que, o sea, el sentido común indica que van a promover las virtudes de ese anteproyecto de ley, pero nadie salió como a defender ese anteproyecto de ley. Yo no he visto como esa... Salen huyendo. No he visto como esa defensa a ese anteproyecto de ley. No lo he visto porque al principio, por ejemplo, yo dije, bueno, yo lo veo con recelo, pero tú le das la oportunidad porque tú tienes que escuchar los argumentos que están a favor también. Pero como que nadie ha salido a defenderlo. Ha habido algunos editoriales. Creo que del día, Sí. el día sacó un editorial. Pero a eso Pero que yo esos iba. editoriales tampoco hablan solo, o sea, que Y vengan no he aquí, visto que tampoco- llamen, que digan, no, déjame defender con pasión, porque tú tienes que defender con pasión. Lo que, No he visto no es como que tú ningún- tiras una bola, de un comunicado, déjame tirarlo ahí. Ningún jurista de peso lo he visto expresarse sobre la ley, ni a favor ni en contra. Digo de peso. Cuidado, No- cuidado, no di de mejor los un jurista, juzga- de un jurista No. de mucho Rafael, peso. No, yo hablando no de de- los... Claro, no, porque- no, y él tiene no. mucho peso. ¿Cuántas libras? ¿Cuánto Yo me tú pesas? refiero... Él No, pesa no, más de no. 300 libras, es un jurista de mucho peso. Ella dice Señores, que ella no lo yo ha me visto. refiero, Claro. no, yo me refiero en cuanto a prensa escrita. O sea, no he visto ningún artículo de Tú un, no po- eres de periodista de un poco peso, ¿verdad? mira, de un jurista que Delgado, sea, delgado. O sea, no- ligero. señores, Pero esa no ley- estoy hablando de radio, estoy hablando de prensa escrita. Ahí. Y cuando digo jurista de peso, me refiero, yo conozco muchos abogados, porque eso es una carrera que tú nunca terminas, y eso es lo que yo estoy estudiando, tiene un José problema, lo pero sabe. No, pero entonces, sé cuáles son los leguleyos, porque tengo la capacidad de analizar, y sé cuáles son aquellos que se montan en todas las olas para buscar likes y views. Y hay surfistas. Y también hay encontrar surfistas, personas, abogados sí, claro que surfistas. sí, los hay. Sí. Mira, los más relevantes y los que más casos ganan en los tribunales son los que menos van a medios. Solo van si tienen un cliente de envergadura que tengan que ir a hablar algo de su Y hay representado, de su abogados que caso, ganan los casos mediáticos y luego se le caen de los su caso, tribunales. exactamente. Hay abogados que solo ganan los casos mediáticos. Y en los tribunales litigando, ahí es que se dice, un refrán que dice, ahí es que se sabe como de dónde es que se arranca la chiva, algo así. Si es chicle lo que mastica la chiva. Exacto, ahí y es que por se dónde sabe se si le es entra el chicle, agua al coco. litigando es que se sabe cuando un jurista es bueno, no es en los medios, no es buscando cámara. Entonces, no he visto ninguno de respeto expresarse ni bien. ¿Y qué quiere, Señores. qué quiere decir eso entonces, Virginia? ¿Qué- bueno. No, yo te voy a decir, analiza qué quiere decir que el ¿Qué quiere presidente dijo, yo decir? le puse ni una coma. Oye, eso- El Pero presidente es se que- desentendió No, de que hay eso. que ¿De quién era- analizarlo, de quién era el señores. Congreso? Pero eso es una irresponsabilidad del gobierno. Miren, yo estudié comunicación social en la Pucamaima. Desde que yo estaba en las aulas de la universidad, aquí se hablaba de la necesidad de una ley que regule y que actualice el marco legal de los medios de comunicación. Y de aquí para allá ha cambiado muchísimo el ecosistema mediático. Lo que quiero decir es
que es necesaria una regulación del ecosistema mediático que estamos viviendo. Eso hace falta. Creo que todos reconocemos que ahora mismo el tema de la desinformación está fuera de control. Ahora, esa regulación tiene que hacerse, es una regulación muy delicada, porque estamos hablando de la línea entre la libertad de expresión, que es un derecho fundamental, y la responsabilidad con la que se ejerce esa libertad de expresión. Entonces, a mí me parece positivo que se haya hecho un proceso de diálogo y consenso con el sector de la prensa tradicional, de los periódicos, que se supone que, como decía ese comunicado, han apoyado esta propuesta. Entonces, lo que quiero decir es que sería una irresponsabilidad del gobierno repetir lo que hizo con la reforma fiscal, porque también la reforma fiscal era necesaria. El tema es qué reforma. Una reforma que haga los impuestos más justos o una reforma como se presentó que pretendía reforzar el régimen de impuestos injustos que tenemos. Entonces, ojalá que el gobierno nos repita el error que hizo con la reforma fiscal, que fue decir, ay, la quito. Y mientras tanto, ¿cómo se va a aumentar la presión tributaria en este país? ¿Cómo se va a financiar los servicios públicos que la población necesita? Ya veremos. Entonces, con esta ley de medios igual, qué buena la intención del gobierno de proponer una regulación de un sector que lo necesita. Y qué bueno que se hizo un diálogo con el sector de la prensa. ¿Qué falta y qué puso en evidencia las reacciones a esta ley? Que falta mucho diálogo y hubo muchos actores del ecosistema mediático que no fueron incluidos en esos diálogos que se hicieron, que hay que incluirlos. Entonces yo pienso que lo que procede es muy bien que se retire y me parece positiva la labor que hizo el diputado Mariotti, es lo que le corresponde como oposición. Esa ley no está lista para aprobar si tiene cosas terribles. Pero al gobierno lo que le procede es empezar un proceso de diálogo con los actores involucrados, los diferentes actores de un sistema que hoy es más plural y más amplio, un sistema de comunicación que no se limita ya solo a los grandes periódicos, sino que tiene que incluir a las plataformas digitales, a los comunicadores, a la población en general, y que tengamos una discusión sobre cómo podemos regular para construir un mejor sistema y un mejor ambiente de diálogo y de debate, que es no solo algo positivo, es un pilar de la democracia. Si nosotros no mantenemos un espacio que permita el diálogo, la escucha, el debate de los temas democráticos desde el respeto, desde la altura, eso pone en peligro la posibilidad de tener un régimen democrático. Entonces yo creo que lo que procede es un debate más profundo de esta ley, pero que la ley es necesaria. Así es. Bueno, yo entiendo el planteamiento del diputado Charles Mariotti Jr., entiendo que está bien intencionado, sin embargo, entiendo que hay que hacer un poco de contexto con este tema. Este proyecto que se ha presentado es el resultado, es el producto de una comisión que se integró luego de que se sometió un primer anteproyecto de ley más la ley del DNI que prácticamente obligaba a que los periodistas identificaran claramente sus fuentes, lo cual atenta claramente contra la libertad de expresión. Ante el rechazo, la reacción popular que hubo ahí, se conformó una comisión integrada por dueños de medios, periodistas connotados, de la cual el gobierno central no formó parte. Ese proyecto de ley que ha sido sometido porque el gobierno se comprometió a someterlo una vez esa comisión lo evacuara, una vez lo consensuara entre sus miembros y se lo presentara al Poder Ejecutivo, él lo sometería por medio del consultor jurídico como finalmente lo hizo. Pero el gobierno tiene que tener una posición. Perdóname. No puede ser un mensajero. Yo estoy... Bueno, yo pienso que la compañera hizo una exposición, yo estoy ahora mismo en mi ejercicio. Cuando yo termine, pues con mucho gusto, digo yo, Ay, ¿no? Perdón. Entonces, es simplemente haciendo contexto para que la gente que nos está escuchando tenga la información completa. Claro. Ese es el origen de este proyecto. Hubo un rechazo a un primer proyecto que el gobierno elaboró. No estoy diciendo eso, pero que por eso favor. muestra la falta de responsabilidad de un gobierno. Que el presidente diga yo no puse ni una coma? Pero señores, es una gran irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad presentarle a este país un proyecto de ley sin tú tener una posición política. Que tú sometes un proyecto de ley en uso de tu iniciativa legislativa que te otorga la Constitución, reconociendo prácticamente que no lo has leído o que no eres compromisario de lo que está el contenido de ese proyecto porque otro lo hizo. Entonces, o tú lo correcto es revisarlo, para eso incluso el presidente tiene un consultor jurídico
que no es el consultor jurídico solo, tiene un equipo de abogados, de sus consultores, que evalúan la constitucionalidad, que evalúan el contenido de los proyectos y le dicen al presidente, mire presidente, este proyecto que hemos recibido del ministerio tal o de la comisión tal o de la dirección general tal, porque los funcionarios también redactan proyectos y se los llevan al presidente porque es el que tiene iniciativa legislativa en el Poder Ejecutivo, está conforme a la Constitución, lo vemos bien, y mire, esto tiene estos elementos. Y el presidente elabora una carta firmada por él. Entonces, yo creo que donde usted pone la firma, el contenido que viene anexo o incluso la redacción de la carta es parte de, usted es responsable de eso. Entonces, yo pienso que el presidente se quiso salir del escenario, bueno, pero que tú... No, yo estoy hablando con Julio. Lo que estoy esperando, pero porque yo no termine mi posición. No me haga mueca al lado porque me saca del coso. Disculpa. Es para del terminar comentario. el comentario. De lo y que después estoy escuchamos a Aníbal y Entonces, dejamos terminar su decir que no comentario tiene y nada después que ver, Julio, bueno, para mí es una gran irresponsabilidad, pienso yo. Si usted no está de acuerdo con algo, no lo somete y ya, y lo devuelve. Mire, comisión, todavía el trabajo suyo está crudo. O nosotros creemos esto, o lo que sea. Ahora, si usted lo sometió, usted es responsable de eso, para bien o para mal. Que ha habido un rechazo generalizado del proyecto, o por lo menos de amplios sectores. Sí, es cierto, bueno, pero también usted tiene que lidiar eso. ¿Usted lo defiende el proyecto o dice, mire, cometimos un error, ciertamente ustedes tienen razón, hay que revisarlo de nuevo? Aníbal. Claro, hay que revisar. Le había enviado algo a Joel con relación al tema. Quiero dejar claro lo siguiente, no estoy emitiendo en ningún momento juicio de valor, estoy contextualizando una información. Estoy diciendo la forma en que se produjeron los hechos que nos llevan hasta este momento. Sí. Se integra una comisión por una repulsa popular a un anteproyecto que se sometió al proyecto del DNI. La sociedad se puso patas arriba, reclamó y el gobierno escuchó el reclamo, dio pie a la integración de una comisión de la cual no formó parte. Esa comisión evacuó un proyecto de ley y el gobierno cumplió con su compromiso de someterlo ante el Congreso a través de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Por eso es que el presidente en la semanal del pasado lunes dice, nosotros no le hemos puesto una coma a ese proyecto. Y por eso la Dirección de Comunicación, a través de su incumbente Homero Figueroa, publica este tuit que vemos aquí. Este no es un proyecto de ley del gobierno. Palabras del presidente Abinader sobre el proyecto de libertad de expresión y medios de comunicación digitales. Simplemente estoy dando contexto. Aníbal, es no que sí es un proyecto del gobierno, sí, porque el presidente de valor. lo somete. Simplemente y el Senado es el presidente. Pero eso es elemento. grave, porque eso Yo es creo grave, que que no aquí- tiene Claro que sentido no. del rol que le corresponde Mira, como yo Estado. creo que Ustedes yo creo que aquí pudiera ser necesaria una aclaración de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Porque el presidente no tiene que ser experto en todo, por eso se delega el trabajo en distintas comisiones. Y esto hay varios puntos. Primero, Aníbal citaba un antecedente de la ley del DNI. Yo me voy un poco... Escúchame, esto se me parece a cuando el presidente nombra a Carlos Pimentel director ejecutivo de la Alianza Público-Privada, estando prohibido por la ley de compras y contrataciones públicas. Y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo emite una comunicación, que es cosa insólita que yo nunca había visto, donde dice que él había advertido al presidente a través de una consulta de esto, y el presidente dijo que él no solo consulta al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, sino que oye otras opiniones, y otra gente dijo que eso se podía y él lo nombró. Mira, yo creo que el tema no tiene nada que ver yo con reitero, el otro. El símil no aplica en este caso. No aplica el símil en este caso. Aplica porque son dos desaciertos, yo uno reitero detrás de otro, y tiene que ver con comunicación. Yo reitero que pudiera ser necesaria una aclaración de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, porque Aníbal citaba el antecedente de la ley del DNI, que generó un rechazo social precisamente porque comprometía la fuente de los comunicadores. Pero yo me voy más lejos, y Virginia lo citó en su comentario. En el año 2007, el expresidente Leonel Fernández crea una comisión precisamente para actualizar todo lo relativo al marco jurídico de los medios de comunicación. Desde el año 2007 viene este tema debatiéndose en algunos sectores de la vida nacional. En ese momento no se llegó a someter formalmente el anteproyecto de ley al Congreso Nacional, pero se sometió recientemente ese anteproyecto de ley. Pero eso es una comisión que viene de lejos. Esto es un debate que viene de antaño. No es un debate que inició ayer. Ahora,
Evidentemente que por el tema de la iniciativa legislativa de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo sale el anteproyecto de ley que se deposita en el Congreso Nacional. Ahora, el presidente cuando hace referencia a que no le puso una coma, es haciendo referencia precisamente que eso es un proyecto que lo debatió la Sociedad Dominicana de Diarios. Si se reúnen varias entidades y van donde el presidente de la República y dice, presidente, nosotros queremos someter este anteproyecto de ley. El presidente funge como canal, como canalizador. Y dice, sí, claro. Si bien, pero oye. Es que es la realidad. Pero es que el presidente no tiene que ser. Pero oye, Aníbal. El presidente pudo perfectamente decir, mire, yo no me voy a meter en eso. Pero que el presidente. Es un tema de conflicto. No, eso es verdad. Eso pudo haber dicho eso. Lo pudo haber dicho eso ahora. Como él dijo que el gobierno tenía intenciones ulteriores y él dijo que lo que tú dices pudiera ser hagan el trabajo y yo me comprometo a someterlo al Congreso. Puede ser que es lo que ha hecho el presidente. Tú dices que tú no tienes nada que ver con eso. No ha hecho más nada. Señores, yo le voy a decir una cosa. Por el tema de la iniciativa legislativa, ahora el presidente no es experto en derecho constitucional. El presidente no tiene que ser experto en derecho constitucional, no tiene que saberse a capa y espada desde la A hasta la Z. Precisamente, por eso inicio mi comentario diciendo que es necesaria una aclaración de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque salió de ahí el proyecto. Ahora, ¿qué es lo que hace el presidente? Confía en su equipo. El presidente confía en la Sociedad Dominicana de Diarios. Y fíjense que lo que yo estoy diciendo, o sea, ¿quiénes son los que tienen que salir a defender el proyecto? Que hice el llamado con mucho respeto, con mucha prudencia. Hizo el llamado a la Sociedad Dominicana de Diarios, a los periodistas que socializaron este proyecto en esas comisiones, que salgan a explicarlo, porque se supone que cuando sale algo, tú tienes que salir a explicarlo, porque ustedes son los protagonistas de este proyecto y tienen que salir a explicarlo. Ahora, que el presidente no le puso una coma a ese proyecto, yo le creo al presidente, o sea, no tiene por qué él ser agarrado aquí. Ponme aquí el tinacón, que yo te lo voy a designar yo, y voy a hacer esto y que lo otro, porque los presidentes para eso tienen una consultoría jurídica. Claro, por ahí recae parte de la responsabilidad. Usted está de acuerdo con lo que está sometiendo. No necesariamente. Pero no necesariamente. Mira, José, recae parte de la responsabilidad. Yo voy a producir una acción. Pero es palo si boga. Mira, yo fui senador. Si hace está mal y si no hace también está mal. Yo creo que la comunicación interna. Vamos a escuchar. Yo fui senador y yo no iba a someter jamás un proyecto con el cual yo no estuviera de acuerdo. Pero claro. Yo creo eso me parece racional a mí. Jamás. Mira, el presidente tiene una iniciativa legislativa que le otorga la Constitución. No, por Dios, te digo yo a ti, hermano. Yo creo que mira, señores, se están señores, vamos a respetarnos, tranquilo, porque miren, ustedes han dicho cosas con las que yo estoy y no estoy de acuerdo, y yo estoy en silencio oyéndolos, esperando mi turno. Yo creo que eso se puede. Déjame terminar con esto entonces. Dale. Yo entiendo que cuando la comunicación interna es mala, eso se refleja en la comunicación externa, y es lo que está sucediendo con el presidente. Presidente, su comunicación. Miren, yo quiero también darle un mensaje al presidente Abinader, en varios sentidos, y trataré de ser bien breve. Primero, recordando a Kennedy, la frase la conozco de John F. Kennedy, de que la victoria tiene 1000 padres, la derrota es huérfana. Ok, el proyecto de ley no lo defiende nadie. No lo defiende nadie porque una metida de pata. Nadie padre. Si hubiese sido un acierto, es del presidente. Así funciona la política. Y hablando de política, yo veo un libro que trae mi hermano Julio Alberto Martínez, de la política como profesión, de Max Weber. Si no me falla mi memoria, en ese mismo libro, Weber le dice al político que tiene que asumir su responsabilidad en las acciones políticas, porque hay dos caminos. O tú vienes alimentándote de la política, o tú trabajas con responsabilidad para fortalecer el ejercicio político. Eso lo plantea Weber. Entonces el presidente tiene que tener eso claro. El presidente es un político. Y si tú me estás hablando a mí de la regulación de un ejercicio, de un derecho fundamental, sine qua non para la democracia como la libertad de expresión, eso no puede pasar como la gallina que lo hace y no lo siente. Es de la libertad de expresión que estamos hablando aquí. Es que cuando se ha iniciado un camino de autocracia o de dictadura, siempre se empieza cercenando la libertad de expresión. Y no es verdad que del Poder Ejecutivo sea sugerido por quien rayos haya sido sugerido, Sociedad de Diario o quien sea que propuso ese adefesio de ley.
No puede salir del Poder Ejecutivo un proyecto de ley que cercena la libertad de expresión sin que lo sepa el presidente de la nación. Punto. Es que el presidente Punto. No estamos hablando, de una callecita en Guanumucucu. No estamos hablando de una letrina en Cantalarrana. Estamos hablando de un proyecto de ley que regula un derecho fundamental, un derecho inalienable, un derecho por el que se ha derramado sangre, un derecho sin el cual no hay democracia ni libertad. No puede salir como que yo no me di cuenta, yo no sé de qué trata eso. No se puede actuar en política así. Y finalmente, presidente, ahora recuerdo a Winston Churchill. En el modelo de 2 periodos y nunca más, el segundo periodo da la oportunidad de que no pensemos en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones, presidente. Aproveche este último periodo para tomar las decisiones difíciles. Como dice Virginia, va a pasar lo mismo que pasó con la reforma fiscal. Necesitamos el pacto fiscal. No se socializó de manera correcta, se retiró y nos quedamos así. El hoyo fiscal sigue igualito. Ahí aprobó el Congreso Nacional 275 millones de dólares más sobre el pueblo dominicano, porque somos nosotros y nuestros hijos que lo vamos a pagar. Quitamos la reforma fiscal, se olvida eso, pero sigue el hoyo igualito. Pero creo que el tema no entonces tiene proyecto de ley. Proyecto El de tema ley de la que reforma fiscal no tiene que regula ver un con derecho este fundamental. No se habló con nadie. Y también, No están ahí las Ernesto, plataformas digitales. algo que, ¿Por que qué no me no se gustó? llamó a los líderes Eso, de las claro, plataformas exactamente, digitales? Vamos ¿por a qué? discutir. Pero que La ley del 62 hay que actualizarla. Vamos a convocar a la sociedad y vamos a discutir el proyecto porque es de la libertad de expresión de lo que estamos hablando. Es algo fundamental, necesario, impostergable, que determina la salud de la democracia. No es un relajo. Yo quiero destacar. Vamos a Yo asumir la quiero responsabilidad política. destacar algo. 5 segundos. Señores, yo reitero, miren. Los presidentes no son expertos en derecho constitucional, en temas fundamentales, en temas muy complejos de economía, en biología, en química, en física. No. Los presidentes para eso tienen equipos, ¿verdad? Cuando el presidente hace referencia a que no le puso una coma a este proyecto, está diciendo que ese proyecto sale de la Sociedad Dominicana de Diarios, sale de la prensa nacional. O sea, donde a mí me llega un proyecto, a mí me dicen, yo consulto con un grupo de expertos sobre un tema y me dan una sugerencia y me la dan por escrito y tú dices, oye, tú la das como buena y válida. ¿Qué es lo que hace un presidente? Que analiza. Hay muchísimos proyectos de ley que se someten al Congreso que se utilizan al presidente como vehículo. Porque los presidentes, no es verdad que un presidente, y José que es un hombre de Estado, tú que eres un hombre de Estado, que has ocupado posiciones importantes y has salido muy bien del gobierno, un presidente no tiene el tiempo para leerse un anteproyecto de ley y sentarse a analizarlo punto por punto. Entonces el presidente dice, señores, eso llegó aquí, ¿verdad? Llegó de la Sociedad Dominicana de Diario. Hubo una semanal que se hizo para eso, donde estuvo ahí una comisión de expertos, donde estuvo Percio Maldonado, donde estuvo el director del Listín Diario, donde estuvieron todos los directores de periódicos y abogados constitucionalistas. Y ellos defendieron ese proyecto de ley y dijeron que tenían meses consensuándolo. Entonces se lo dan bueno, está aquí. Bueno, claro, yo funjo como canalizador. Entonces, por eso yo creo, recogiendo lo que ustedes plantean, que es necesaria que la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo emita alguna aclaración. El consultor tiene que decir algo sobre esto porque el presidente no tiene que ser experto. Ahora, el consultor jurídico tiene que decir, mire, yo sugiero que esto tiene esta debilidad por esto. Entonces, no procede o sí procede. Es cuanto. Yo estoy de acuerdo contigo, pero además le agrego, esto está sujeto al debate. Aquí no se ha promulgado ninguna ley. Eso ha llegado al Senado. No podemos tenerle miedo al debate democrático. Yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ese proyecto tiene, pero por eso me voy a cerrar al debate. Es tiempo de que la sociedad se pronuncie, que los sectores involucrados, directa o indirectamente afectados, se manifiesten, que el país se empodere de este proyecto y que se tome una decisión. ¿Por qué hay que tenerle miedo a la democracia? ¿Por qué hay que tenerle miedo al debate? El haberlo sometido ante el Senado no es una promulgación por el Poder Ejecutivo, simplemente ha servido de canal. Entonces yo no veo por qué escandalizarse con algo que es perfectamente normal en un sistema democrático. Hay una iniciativa de ley que reposa en el Senado.
debe pasar por su lógico proceso de debate. Lo que nos escandalizamos en querer correr No el entiendo. bulto, en decir que no vimos, no leímos, no sabemos, no tenemos nada que ver con eso, no pusimos ni siquiera una coma. En eso es que nos escandalizamos. Señores, Porque satanizaron al ciertamente presidente y a la no consultoría vamos jurídica a con el atenazar a otro nadie. proyecto. No, yo digo Ojalá tú. lo hagan mejor. Con el en los anterior, próximos recuerden, proyectos. se puso al gobierno en las 5 esquinas, como dijimos. Con el proyecto anterior y sobre todo con la ley del DNI, acabaron al gobierno. Señores, pero- que el gobierno quería constreñir. ¿Qué dice el gobierno? Bueno, ok. esa Pero ley esos fue grupos de una presión, barbaridad, pero esos la ley grupos de del presión, DNI, pero esos estoy grupos de presión, acuerdo. Aníbal, que están organizados en la sociedad, ¿qué es lo que hacen? Bueno. Van y se reúnen con el presidente. Mire, presidente, estos son nuestros intereses. Nosotros queremos que que se apruebe esto en el Congreso. ¿Qué hace el presidente? Bueno, mándame el proyecto. Usted lo somete y luego inicia el debate. El gobierno Ahora propició, tienen que salir los periodistas a defender ese el proyecto. gobierno propició la conformación. Ustedes quieren, perfecto, vengan, Claro, porque conformen eso su comisión, Es un trabajen. rol de mediador. Señores, Perdón, sometan su descansen, proyecto. por favor, descansen. Perdón, hombre. No vamos a. Mire, hagan su trabajo. Denme su proyecto y yo lo canalizo. Tan sencillo como eso. ¿Cuál es el delito que hay en eso? No hay ningún delito. Que Ahora, usted tiene que tener una visión política sobre ese proyecto y sobre ese tema que afecta a la vida nacional. si te ¿Usted está de acaban acuerdo, por usted una está en cosa, cuenta, tú o no- en contra? yo pienso que el gobierno ha hecho lo correcto. Yo no tengo interés, no hay ningún problema. Ustedes quieren como grupo social redactar su versión, háganlo libremente. No me voy a meter Pero en yo eso. quisiera saber. Pero el gobierno que va a administrar el INACON. Pero yo El quisiera gobierno saber- no Tiene que tiene tener una interés, que no visión tiene que ver. política. No. O es la sociedad de diario que va a administrar No, el que INACON. no, que ni saben O sea, aparentemente aquí lo que Señores. mandaron Pero al es que lo Congreso. que más. Esa ley no pero se ha oye, promulgado. lo que hicieron ese proyecto. No es ley todavía. No han salido a defenderlo. Están poniendo la carreta publicaron delante un de los bueyes. comunicado ¿Y por qué no han salido a Pero defenderlo? es una gran pregunta, pero que yo tengo la Porque misma tú decías, pregunta. ahora Porque yo el tengo esa misma proyecto es hijo de pregunta. nadie. No, Por las debilidades que proyecto tiene. es huérfano. Lo que pasa es que Pero si no por es las mío, yo no debilidades puedo que decir que tiene. es mío. Es por Que eso. salgan a Si no es mío el defenderlo. hijo, Si no es Coño, tuyo, pero porque que- lo es que no puede ser Si que no tú es dures mío 3 el años hijo, estudiando yo un no lo voy a proyecto en una declarar. comisión y no salgan a defenderlo. O sea, Ahora, no puede ser. Vamos a Yo estar tengo Yo una claros. entiendo que pregunta. tienen que participar todos los involucrados. No puede ser posible No, que los sí, medios claro. tradicionales pretendan, es verdad, yo estoy de acuerdo, hay muchas plataformas que difaman todo, pero dale la oportunidad de escucharlo y de que ellos sean partícipes. Claro, porque tú me quieres venir a censurar, como dicen ellos, ¿verdad? Que los quieren censurar. No, lo es. Pero El lo digo proyecto yo, establece. no, pero que lo y digo el yo. INACON viene Tú me- a regular tú a los me medios quieres- digitales. tú me Porque quieres- peligro. el primer objeto de la ley es que dice que van a regular a los medios. Bueno, pues Entonces, tú me vas a regular, pues déjame participar. Entonces, solo han participado, alguien dijo, los análogos. Pero ¿y por qué no Solo han reclamaron su participado, participación porque en el vamos- momento? vamos a En lo corregir que lo el hacha digital. va y viene. Debieron haber En reclamado lo que el participar en hacha la va y comisión viene y no lo sigue el hicieron. debate y armamos una mesa de discusión y hasta jugando dominó y comiendo sancocho en nuestra casa hablamos del tema. Que retiren eso. Apoyo la moción del diputado Charles Mariotti Deben Yo también. de que la corregir. ley mordaza que consigna el Yo TINACON también la para apoyo, cercenar la libertad de 100%. expresión que la sometió el Poder Ejecutivo, que sea retirada del Congreso Nacional. Participación y Dale, Siri. corregir.